Muy buena noche, hermanos y hermanas en Cristo. La Coordinación General del Servicio de Formación Apologética de Hospitalitos de la Fe agradece a todos ustedes su participación en este nuevo foro chat titulado Primado de Pedro, basado en el libro Fundamentos Bíblicos del Catolicismo, libro 1, Cultos, Sacramentos e Iglesia de Jesús, Manuel Hurones Rodríguez. Nuestra ponente en esta ocasión es nuestra hermana misionera Marjulis Gómez. Buenas noches a todos, bienvenidos. Muy bien, hermanos. Antes de iniciar la actividad, vamos a ponernos en las manos del Espíritu Santo. Entonces, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Todos, ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía tu Espíritu para darnos nueva vida y se renovará la faz de la tierra. Dios, que iluminaste los corazones de tus fieles con las luces del Espíritu Santo, concédenos saborear las cosas rectas según tu Espíritu y gozar para siempre de sus consolaciones. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. María, Madre de la Divina Gracia, ruega por nosotros. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Tenemos como invitada a nuestra hermana misionera en la fe católica, Marjulis Gómez. Marjulis es nacida en el estado Anzoátegui, Venezuela. Es licenciada en educación con maestría de gestión y administración escolar. Ella es madre de 2 adolescentes. Actualmente se desempeña en la labor como docente investigador. Ella es miembro activo de la parroquia Sagrada Familia de Puerto Ordaz, diócesis Ciudad Bolívar, Estado Bolívar, Venezuela. Ha realizado 3 diplomados de teología, un diplomado de catequesis, 2 diplomados de liturgia y un diplomado de Biblia. Marjulis formó la primera escuela de formación para laicos en su parroquia. Ella se define como una hija, madre, hermana, pero sobre todo agradecida del amor misericordioso con el que Dios le ha prodigiado. Bueno, hermanos, sin más, los dejo con Marjulis Gómez. Muy buenas noches, hermanos y hermanas. Es un grato placer saludarles nuevamente. Su hermana en Cristo, Marjulis Gómez, desde Puerto Ordaz, Venezuela, compartiendo nuevamente con ustedes en este espacio que le ofrece la Coordinación General de la Misión Católica Hospitalitos de la Fe y su servicio de formación apologética. En esta ocasión con el tema titulado El Primado de Pedro. Muchísimas gracias a todos por estar presentes en este espacio que, como siempre, deseamos que sea del agrado de todos ustedes y que contribuya con nuestro crecimiento personal, espiritual y apostólico al nutrir nuestros conocimientos sobre la fe católica. Sean todos bienvenidos. Bienaventurado eres, Pedro, hijo de Jonás, porque no te ha revelado esto la carne ni la sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo, a mi vez, te digo que tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. A ti te daré las llaves del reino de los cielos, y lo que ates en la tierra quedará atado en los cielos, y lo que desates en la tierra quedará desatado en los cielos. Con estas palabras, el mismo Jesucristo, nuestro Señor y Salvador, da paso a lo que conocemos y aceptamos como el primado que tiene en Pedro, uno de sus emblemáticos discípulos, mencionado 182 veces en las Sagradas Escrituras, a su primer jefe, el primer Papa. Cristo resucitado es el fundamento de la Iglesia, porque nadie puede poner otro fundamento que el que ya está puesto, que es Jesucristo.
Sin embargo, el mismo Jesús quiso que su iglesia tuviese un fundamento visible, que serán Pedro y sus sucesores. Jesús presenta la vocación singular de Pedro en la imagen de roca firme. Pedro igual a Petros, Kefá igual a piedra, igual a roca. Es el primero que Jesús llama y lo nombra roca sobre la cual construirá su iglesia. Pedro es el primer papa, ya que recibió la suprema potestad pontificia del mismo Jesucristo. El ministerio petrino asegura los cimientos que garantizan la indefectibilidad de la iglesia en el tiempo y en las tormentas. La barca del pescador de Galilea es ahora la iglesia de Cristo. Los peces son ahora los hombres. Y hoy el Papa continúa el ministerio petrino como pastor universal de la Iglesia de Cristo. Al conocer los orígenes, debemos renovar nuestra fidelidad al Papa como sucesor de Pedro. Pero, ¿quién era Pedro? Era uno de los primeros discípulos elegidos por Jesús al inicio de su ministerio público. Era un pescador nacido en Betsaida, de poca instrucción, casi inculto, de carácter impulsivo, que demostró en varias ocasiones inseguridad y hasta miedo. Recordemos el episodio de la tormenta en la barca cuando caminó sobre las aguas y cuando negó a Jesús en el patio por temor a ser apresado también. Conocemos la vida de San Pedro por los datos que de él recoge el Nuevo Testamento y algunos documentos de Clemente de Alejandría y Clemente Romano. Este último fue obispo de Roma a finales del siglo I y con bastante probabilidad le conoció en persona. De acuerdo con la narración evangélica, Pedro era un pescador judío de Galilea. Su nombre de nacimiento era Simón Barjona. Por su seguimiento de Jesús de Nazaret se constituyó en el apóstol más conocido y citado del Nuevo Testamento y de los 4 evangelios canónicos y del libro de los Hechos de los Apóstoles en particular, que lo presentan bajo muy variados aspectos. También es citado por Pablo de Tarso en sus epístolas paulinas, incluyendo la epístola a los Gálatas, donde lo refiere como una de las 3 columnas de la iglesia de Jerusalén. Figura de primer orden y de firme valor teológico en razón del ministerio que le confió el propio Jesucristo. Es también conocido como el príncipe de los apóstoles. Y con todas las características descritas de Pedro, Jesús, al escogerlo a él, nos dejó un gran ejemplo y una gran enseñanza. Que no importa el tamaño de nuestros pecados, de nuestra ignorancia, de nuestra personalidad, que Dios hizo santos y grandes santos a personas débiles como tú y como yo, que Dios nos pide que llenemos las tinajas y que Él se encarga de transformar el agua insípida en vino que alegra, que no tenemos que dejarnos vencer por nuestras fragilidades, sino dejar que Dios nos transforme en levadura, en fermento para la masa. La conversión de San Pedro nos indica que Dios no necesita de nuestros talentos, sino que quiere nuestra nada, que reconozcamos humildemente que Él y solo Él es el que hace que nuestros talentos fructifiquen, siendo tierra humilde que se deja labrar en el desánimo, en la tristeza, en el dolor. Simón podría decirse que fue el discípulo más allegado de Jesús, y esto se nota en los evangelios. Existen muchos pasajes donde se presenta a Simón muy cerca de Jesús. Por ejemplo, los evangelios sinópticos lo presentan como uno de los 3 discípulos íntimos que junto con Santiago y Juan fue testigo de la transfiguración de Jesús, también de la resurrección de la hija de Jairo y de la agonía de Jesús en el huerto de Getsemaní. Pedro es mencionado primero entre los 12 apóstoles en los evangelios sinópticos y en el libro de los Hechos de los Apóstoles. En varias ocasiones Pedro habla en nombre de los demás apóstoles.
Jesús con frecuencia se refiere especialmente a Pedro. Pablo también habla de Pedro destacando su lugar preeminente entre los miembros de la iglesia primitiva y lo considera junto con Santiago y Juan como columna de la iglesia. Según dos pasajes del Nuevo Testamento, fue el primero en reconocer a Jesús como el Mesías esperado. En el mismo pasaje correspondiente a la Cena del Señor, Jesús le dijo: yo he rogado por ti para que tu fe no desfallezca. Y tú, después de que hayas vuelto, confirma a tus hermanos. En el hecho de que solamente a Pedro está dirigida esa oración de Jesús y que la tarea de fortalecer y servir de apoyo a sus hermanos después de la muerte es encomendada por Jesús a Pedro. El Evangelio de Lucas y la primera epístola a los Corintios indican que el primer día de la resurrección de entre los apóstoles, Jesús se apareció en primer término a Simón Pedro. Posteriormente, Jesús se aparecería a Pedro y al resto de los apóstoles. Y según el Evangelio de Juan, Jesús resucitado se aparece otra vez a 7 de sus discípulos en el lago de Tiberíades y dirigiéndose a Pedro, le hace reafirmar 3 veces su amor por él, encargándole la tarea de ser pastor de sus abejas y apacentar sus corderos. El autor del libro de los Hechos de los Apóstoles presenta a Pedro como una figura crucial de las comunidades paleocristianas. Es él quien preside la selección para la sustitución de Judas Iscariote. Él quien toma la palabra y se dirige a la multitud el día de Pentecostés. También es él quien castiga la mentira de Ananías y Zafira a los apóstoles. Es él quien es examinado públicamente por el Sanedrín junto con Juan. Es el primer apóstol que supuestamente obra un milagro público. Tras invocar el nombre de Jesús, los cristianos afirman que cura milagrosamente a un hombre a las puertas del templo de Jerusalén. Y en otra oportunidad, la Biblia afirma que resucita a una mujer. Se reafirma juez en el caso de Simón el Mago, quien pretende comprar el poder de invocar al Espíritu Santo. También emprende misiones a Lida, Jaffa y Cesarea. Junto a Juan, fue enviado de Jerusalén a Samaria, Palestina, para invocar el Espíritu Santo que descendiera sobre los fieles de aquella región. Posteriormente, Pablo de Tarso, luego de su conversión y de 3 años de residencia en Arabia y Damasco, fue a Jerusalén a conocer a Pedro, con quien estuvo 15 días. Pedro tiene una intervención destacada en el Concilio de Jerusalén, cuando Pablo sostiene que el mensaje de Jesús debe extenderse también a los gentiles, a los pueblos no judíos. El primado de Pedro. Quizás el tema más polémico de toda la doctrina católica es el tema del primado petrino. Los protestantes, los ortodoxos, rechazan esta doctrina. La primacía del obispo de Roma, Pedro, primer papa, el primero de los apóstoles, la cabeza de la iglesia visible. Es un tema apasionante, pero también es un tema muy polémico que ha suscitado muchas objeciones a lo largo de los siglos. Y es un tema que siempre nos cuestionan nuestros hermanos protestantes en los debates. Pero veamos qué dice el magisterio de la Iglesia, que nos enseña en el numeral 880 del Catecismo de la Iglesia Católica que Cristo, al instituir a los 12, formó una especie de colegio o grupo estable y eligiendo de entre ellos a Pedro, lo puso al frente de él. Esto también lo encontramos en el numeral 19 de la Constitución Lumen Gentium. Así como por disposición del Señor, San Pedro y los demás apóstoles forman un único colegio apostólico. Por análogas razones, están unidos entre sí el romano pontífice, sucesor de Pedro, y los obispos, sucesores de los apóstoles. Más adelante, el Catecismo, en el numeral 882, dice que el sumo pontífice, obispo de Roma
y sucesor de San Pedro, es el principio y fundamento perpetuo y visible de unidad, tanto de los apóstoles como de la muchedumbre de los fieles. El pontífice romano, en efecto, tiene en la Iglesia, en virtud de su función de vicario de Cristo y pastor de toda la Iglesia, la potestad plena, suprema y universal que puede ejercer siempre con entera libertad. Fundamento bíblico del primado de Pedro. Dado el peso fundamental que el tema del primado de Pedro representa para nuestra fe, los invito a que me acompañen a descubrir si tiene o no fundamento bíblico, para lo cual revisaremos varias citas bíblicas fundamentales y directas, y otros argumentos bíblicos complementarios e indirectos con el fin de dejar bien fundamentada la primacía petrina. Mateo, en su capítulo 16, versículos 13 al 19, dice que, llegado Jesús a la región de Cesarea de Filipo, hizo esta pregunta a sus discípulos: ¿Quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron, unos que Juan el Bautista, otros que Elías, otros que Jeremías o uno de los profetas. Díceles él: ¿Y vosotros quién decís que soy yo? Simón Pedro contestó: Tú eres el Cristo, el Hijo de Dios vivo. Replicando Jesús le dijo: Bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te ha revelado esto la carne ni la sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo a mi vez te digo que tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. A ti te daré las llaves del reino de los cielos, y lo que ates en la tierra quedará atado en los cielos, y lo que desates en la tierra quedará desatado en los cielos. El evangelista presenta en este pasaje no solo el nombramiento o designación de Pedro como piedra fundamental de la iglesia, sino también los fundamentos primordiales de su misión. En la carta a los Gálatas, el capítulo 1, versículos 16 y 17 dice: revelar en mí a su Hijo, más que le anunciase entre los gentiles, al punto, sin pedir consejo ni a la carne ni a la sangre, sin subir a Jerusalén, donde los apóstoles anteriores a mí, me fui a Arabia, de donde nuevamente volví a Damasco. En el caso de Pedro hay algo especial, ya que es el Padre quien le elige a él, y solo a él, para hacer tal declaración. Da a entender la supremacía que poseería Pedro respecto a los demás apóstoles. Este llamado bienaventurado siempre está asociado con los favores de Dios, lo cual es prueba evidente de que Dios estará siempre con el Papa. Si continuamos la revisión de los evangelios sinópticos, encontramos en Juan uno de los testimonios más claros del primado de Pedro. En el capítulo 21, versículos 15 y al 19, observamos cómo el Señor pregunta 3 veces a San Pedro si le ama, y cada pregunta va contestada con un apacienta mis ovejas o apacienta mis corderos. 3 veces le preguntó, porque 3 veces lo negó. De esta forma fortaleció nuevamente la fe de San Pedro delante de todos los apóstoles. Podemos destacar acá 3 cosas muy importantes. En primer lugar, el Señor le manda a apacentar corderos y luego le manda a apacentar las ovejas. Sabemos que el cordero es un animal diferente a la oveja y solo y exclusivamente a Pedro se manda que apaciente a ambos animales. El Señor usa 2 veces la palabra griega apacentar y luego una vez usa la palabra pastorear. 2 palabras diferentes que indican pues 2 misiones diferentes. Además, podemos establecer una relación entre apacentar y pastorear con ovejas y corderos de forma que quede más clara la misión de San Pedro. 3 veces le pregunta a Pedro y 3 veces le manda cuidar de su rebaño. Cada una de estas 3 veces es por cada una de las 3 negaciones que San Pedro le hizo al lado de las brasas.
Públicamente debía el primer papa afirmar su amor incondicional al Señor y ser fortalecido en su fe nuevamente para desarrollar el ministerio para el que fue elegido. Es decir, primero Cristo le manda alimentar a los débiles en la fe, los cristianos que sean más frágiles o confundidos con la fe, y su enseñanza infalible les alimentará y les ayudará a seguir en el rebaño y a madurar poco en la fe. Luego manda que pastoree a los pastores que se encarguen de la iglesia en el mundo, siendo así el pastor universal o supremo de ellos. Es decir, 3 misiones le encomienda a Pedro, 3 misiones que en la actualidad realiza el Papa. La primera, reconfortar, alimentar, guiar y madurar en la fe al pueblo de Dios con sus decisiones, consejos y palabras. En segundo lugar, pastorear a los pastores que cuidan del rebaño, siendo él el pastor de ellos o pastor universal. Y en tercer lugar, alimentar y madurar en la fe a los pastores para que cada día se acerquen más a Dios y esta sabiduría les permita guiar mejor a los corderos hacia Cristo. En el capítulo 22, versículos 32, el evangelista Lucas nos plantea que dijo también el Señor: Simón, Simón, heme aquí. Satanás ha pedido poder para zarandearlos como el trigo, pero yo he rogado por ti, que tu fe no falte, y tú, una vez vuelto, confirmes a tus hermanos. Este pasaje de las Escrituras es muy claro para demostrar el primado petrino. Debemos empezar por el permiso concedido a Satanás para zarandearlos a todos. Satanás quiere resquebrajar la fe de todos los apóstoles, alejarlos de la fe, volverlos ateos, y de esta forma terminaría con la iglesia de Cristo y conseguiría su propósito de que no se evangelizara al mundo y que el mensaje de Cristo quedara en el olvido. Pero Cristo dice que Él ha rogado por Pedro. El Señor no ruega al Padre por la fe de los otros apóstoles, sino que ruega solo y exclusivamente por Pedro. ¿Por qué? ¿Acaso no dicen los protestantes que Pedro era uno más? ¿Por qué Cristo debe orar solo por Pedro? La respuesta la tenemos en la segunda parte del versículo: para que confirmes a tus hermanos. Es decir, a Pedro, Cristo le está dando la misión de confirmar en la fe a los demás apóstoles. Entonces, 2 elementos fundamentales nos muestran el primado petrino en este texto. Primero, que Cristo solamente ore por San Pedro. Esto implica una posición privilegiada con respecto a los demás. Todos los apóstoles pueden dudar, ser zarandeados por Satanás, pero no Pedro. El que interesa realmente es Simón, porque es la cabeza, el líder. Que Pedro, una vez ha vuelto, debe fortalecer a los demás. Esto se refiere a que una vez que él se ha recuperado de haber negado a Cristo y Cristo le ha perdonado, él confirmará a todos los demás en la fe. Él habrá recuperado su confianza y su fe en Cristo y dirigirá su iglesia. Pero, ¿dónde San Pedro confirmó la fe de la iglesia a sus hermanos? La respuesta la tenemos en el Concilio de Jerusalén. Al cabo de una prolongada discusión, Pedro se levantó y dijo: Hermanos, ustedes saben que Dios, desde los primeros días, me eligió entre todos ustedes para anunciar a los paganos la palabra del Evangelio, a fin de que ellos abracen la fe. Tras una acalorada discusión, San Pedro toma la cabeza para zanjar el asunto. Y así vemos cómo en la Sagrada Escritura está establecida de manera contundente la supremacía petrina, la naturaleza de la misión que se le designa a Pedro. Pero veamos entonces en qué consiste, cuáles son las implicaciones de la naturaleza de la misión del primado de Pedro. Se le otorgan las llaves del reino de los cielos. La referencia a la custodia de las llaves de los cielos la encontramos en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 16, versículo 19, que dice:
A ti te daré las llaves del reino de los cielos, y lo que ates en la tierra quedará atado en los cielos, y lo que desates en la tierra quedará desatado en los cielos. En Mateo 16:19, Jesús cumple la profecía del profeta Isaías, cuando dijo: y pondré la llave de la casa de David sobre su hombro, y abrirá y nadie cerrará, y cerrará y nadie abrirá. Y lo hincaré como clavo en lugar firme, y será por asiento de honra a la casa de su padre. Este pasaje del profeta Isaías es muy importante entenderlo conforme al Evangelio de Mateo. Hay muchas similitudes. En ambos casos, las llaves es algo simbólico. En uno se presenta como casa de David, y sabemos que la iglesia es la nueva casa del rey David y que las llaves las tiene Cristo. Y el Señor es rey, y como rey debe tener un mayordomo a quien confiarle sus cosas, su casa. Este mayordomo, el Antiguo Testamento, se llamaba Eliaquín, mayordomo de Ezequías, el rey de ese tiempo, pero en el Nuevo Testamento se llama Pedro. Recordemos que no existe en todo el Antiguo Testamento ningún pasaje donde se le asigne a Cristo el título de mayordomo. Por tanto, él no puede ser el mayordomo a quien se le entregan las llaves, pues tiene que ser otra persona. En el capítulo 12, versículo 42, Lucas nos reseña que dijo el Señor: ¿quién es el mayordomo fiel y prudente al cual su Señor pondrá sobre su casa para que a tiempo les dé su ración? La naturaleza de la misión del primado de Pedro también le da el poder de atar y desatar. En Mateo 16, versículo 19, podemos encontrar que a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y lo que ates en la tierra quedará atado en los cielos, y lo que desates en la tierra quedará desatado en los cielos. Atar y desatar significa poder tomar decisiones doctrinales, tener el poder de enseñar algo o rechazar algo. Es decir, esto es verdad, esto es herejía. Esto es precisamente el atar y desatar. Declaran así lo permitido y lo prohibido, pero también se relaciona con el poder para perdonar los pecados de alguien e incluso para excomulgarlo de la iglesia. Era entonces plenos poderes judiciales para absolver o condenar. Recordando a Alberto Colunga, él hace referencia sobre este pasaje y nos dice que te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que ates en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desates aquí en la tierra será desatado en el cielo. Esta promesa, hecha solo en apariencia a Pedro, más tarde se hizo efectiva a todos los apóstoles. Consiste en la prerrogativa que tienen todos los apóstoles y sus sucesores, los obispos de la iglesia, de asumir la responsabilidad de juzgar a los pecadores y castigarlos, incluso separándolos de la iglesia. El poder de desatar significa el poder de perdonar los pecados y admitir en la iglesia por medio del bautismo y el arrepentimiento. Es pertinente también citar el comentario que a este respecto ofrece la Sagrada Biblia Bover Cantera. Con 3 metáforas expresa Jesús lo que Pedro es y representa en la iglesia: la de piedra fundamental, la de las llaves y la de atar y desatar. La piedra fundamental es la que da estabilidad al edificio, que es la iglesia. Ahora bien, la iglesia como reino de Dios que es en la tierra es una sociedad, y el fundamento de toda sociedad es la autoridad. Por su autoridad, pues, es Pedro el fundamento de la iglesia. Análoga entonces es la significación de las llaves. Quien por derecho propio posee las llaves es Jesucristo, que tiene la llave de David, que abre y nadie cerrará, que cierra y nadie abrirá. Al prometer ahora Jesús a Pedro que le dará las llaves del reino, promete comunicarle su potestad soberana. Y con la metáfora de atar y desatar designaban los judíos las soluciones doctrinales y las disposiciones legales.
A Pedro, por tanto, se promete la autoridad de definir en los conflictos doctrinales y de sentenciar en los conflictos jurídicos. Las puertas del infierno no prevalecerán contra la iglesia. ¿Qué significa esto? Es un lenguaje puramente oriental, concretamente hebreo. Por tanto, está hablando de unas puertas del infierno, o sea, del Hades griego o del Sheol hebreo, donde se localizaba la morada de los muertos. Es decir, parafraseando, la muerte no vencerá a la iglesia, es lo que viene a decir. Es decir, Jesús promete que su iglesia no será derrotada por la muerte, que aun cuando muera Pedro, otros sucesores tendrán y ocuparán su cargo. Veamos algunas citas donde se usa esta expresión. Por ejemplo, en Isaías 38:10, yo dije, a la mitad de mis días me voy. En las puertas del Sheol se me asigna un lugar para el resto de mis años. En Job, capítulo 38, versículos 17, se pregunta, ¿te han sido reveladas las puertas de la muerte? ¿O has visto las puertas de la densa oscuridad? El Salmo 9, en el versículo 13, se refiere a la muerte pidiendo misericordia. Ten misericordia de mí, Yahvé. Mira mi aflicción, que padezco a causa de los que me aborrecen. Tú que me levantas de las puertas de la muerte. El Salmo 107 también en su versículo 13 dice, su alma abominó todo alimento y llegaron hasta las puertas de la muerte. El libro de la sabiduría en capítulo 16 versículo 13 dice, para que usted tenga dominio sobre la vida y la muerte que conducen a las puertas del mundo inferior y las llevas de espalda. Al Sheol es donde iban los muertos del judaísmo, era la morada de los muertos. Por eso, cuando habla de las puertas de la muerte, se está hablando de la perpetuidad de su iglesia. Esa perpetuidad conlleva una sucesión de obispos, sucesores de San Pedro, como Lino, Cleto, Clemente, Evaristo, Alejandro, Sixto, Teléforo, Higinio, Pío I, Sótero, Eleuterio, Víctor I, Seferino, Calixto, Urbano, Ponciano, Anterus, Fabián, Cornelio, Lucio, Sixto II, Dionisio, Félix, Eutiaquino, Cayo, Marcelino, Marcelo, Eusebio, Melquíades. De esta manera, siglo a siglo, fue cumpliéndose la promesa del Señor y se fue venciendo a la muerte. La naturaleza de la misión del primado de Pedro también involucra a ovejas y corderos. Volvamos a recordar lo que pone Juan en su capítulo 21, versículos 15-17. Después de haber comido, dice Jesús a Simón Pedro, Simón de Juan, ¿me amas más que a estos? Le dice él, sí, Señor, tú sabes que te quiero. Le dice Jesús, apacienta mis corderos. Aquí tenemos dos funciones diferentes, apacentar corderos y apacentar ovejas. Algunos podrían pensar que se trata de la misma función, pero veremos que no es la misma función. Vemos que los corderos son animales diferentes a la oveja. Es frecuente en la Escritura designar al pueblo de Dios como un rebaño, y en todo rebaño existen ovejas y corderos. El cordero es un animal más débil que la oveja y se entiende que es la oveja quien lo cuida. Podemos entender claramente entonces que primero Cristo manda a Pedro que apaciente sus corderos, es decir, del rebaño cuya fe es débil que acaban de entrar en el rebaño. Como pastor, Pedro debe cuidar de ellos y alimentarles espiritualmente con la enseñanza que Cristo dejó a su iglesia. Segundo, Cristo manda a Pedro a que pastoree, gobierne a las ovejas, es decir, a aquellos que son cristianos cuya fe es más fuerte, cuyo conocimiento es superior al de los corderos.
En tiempos de Pedro, los apóstoles y presbíteros y diáconos, y hoy en día los obispos y sacerdotes. En tercer lugar, a estos mismos es necesario también alimentarles espiritualmente con la doctrina de Cristo. Es por eso, por tercera vez, que le manda a Pedro que le dé comida a su rebaño. Esta comida no es otra que un alimento espiritual. Y hasta los más firmes en su fe necesitan ese alimento. Es por eso que Cristo así lo indica. Pero veamos entonces a qué se refieren con apacentar y pastorear. Si vemos el texto griego correspondiente a estos versículos, observaremos algo muy interesante. El Señor usa 2 veces la palabra apacentar y una vez usa la palabra pastorear. Pero lo interesante es que es con Pedro y solo con Pedro con quien se usa la palabra apacentar. Con ningún otro apóstol se usa esta palabra. Apacentar se puede traducir como dar de comer, alimentar espiritualmente al rebaño del Señor. Es decir, Pedro era el encargado de alimentar al rebaño y el encargado de pastorearlo también. Con esto vemos cómo a Pedro se le dio el poder de pastorear el rebaño, como se le dio al resto de los apóstoles, pero curiosamente se le otorga un nuevo poder, el de alimentar al rebaño. Para el Santo Padre San Juan Pablo II, las palabras apacienta mis corderos y apacienta mis ovejas no enuncian explícitamente una misión doctrinal, pero sí la implican. Apacentar el rebaño es proporcionarle un alimento sólido de vida espiritual. Y en este alimento está la comunicación de la doctrina revelada para robustecer la fe. De ahí se sigue que, según los textos evangélicos, la misión pastoral universal del romano pontífice, sucesor de Pedro, comporta una misión doctrinal. Como pastor universal, el Papa tiene la misión de anunciar la doctrina revelada y promover en toda la Iglesia la verdadera fe en Cristo. Es el sentido integral del ministerio petrino. El primado de Pedro en sus cartas. Una vez demostrado en las cartas paulinas, en los evangelios y en el libro de los Hechos de los Apóstoles el primado de Pedro, cabe preguntarse, ¿era Pedro consciente de este primado? ¿Ejerció este primado por escrito como los demás papas? La respuesta es sí. Y vamos a tratar de probarlo analizando las 2 cartas que escribió Pedro y viendo cómo en ellas se dejaron huellas de su primacía. En la primera carta de Pedro, en el capítulo 1, versículo 1, dice, Pedro, apóstol de Jesucristo, saluda a los que viven como extranjeros, dispersos en el Ponto, en Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia, a los que han sido elegidos. San Pedro escribe una carta a los cristianos de Asia, en concreto a los de Galacia, Capadocia, Ponto, Bitinia. Ninguna de estas ciudades había sido evangelizada por San Pedro. Sin embargo, él les escribe. Recordemos que estas ciudades fueron evangelizadas por San Pablo y sus discípulos. Entonces, pese a ser comunidades paulinas, Pedro les escribe como líder de la iglesia. Es esta la única explicación posible para escribirle una carta a otra comunidad que no fue fundada por él. En la segunda carta de Pedro, en el capítulo 1, versículos 20 y 21, él dice, pero tengan presente, ante todo, que nadie puede interpretar por cuenta propia una profecía de la Escritura, porque ninguna profecía ha sido anunciada por voluntad humana, sino que los hombres han hablado de parte de Dios, impulsados por el Santo Espíritu. En este pasaje les está recordando que no deben interpretar las Escrituras por cuenta propia, de manera individual. Les dice que eso es erróneo e incorrecto. Y aquí ejerce su primacía al declarar esto de manera solemne.
Dirige sus palabras contra los falsos profetas de aquel tiempo que tergiversaban las profecías del Antiguo Testamento. Tenemos entonces aquí una condena clara a todo aquel que interpreta privadamente las Escrituras. Y esta condena es realizada por el primer Papa, San Pedro. En conclusión, es a Pedro a quien Cristo le manda alimentar a los débiles en la fe, a los cristianos más frágiles o confundidos, a transmitirles la enseñanza infalible que les alimentará y les ayudará a seguir en el rebaño y a madurar poco a poco en la fe. Luego le manda que pastoree a los pastores que se encargan de la iglesia en el mundo, siendo así el pastor universal o supremo de ellos. Finalmente es a estos pastores que organizan y guían las iglesias del mundo a quienes debe alimentar espiritualmente con su enseñanza y sus decisiones. Pues Cristo y Él tienen un mismo sentir y un mismo parecer. Cristo y Él forman una sola cabeza, la que alimenta espiritualmente a todos los pastores y a todo el pueblo. Asimismo, Jesús ratifica la preeminencia de Pedro con la petición de las 3 declaraciones de amor, para que vea Pedro que Cristo sigue confiando en él a pesar de su pecado, sigue confiando en un pecador. Precisamente por eso lo eligió a él, no por ser el más sabio ni el más santo de entre todos los apóstoles, sino por ser el más humano y el que más fuerza de voluntad tendría, pues ya no volvería a negarle. Todos estos elementos indican claramente el primado de Pedro, llamado a desarrollar una función exclusiva, no dada a ningún otro apóstol. Pero además nos da otra enseñanza más, y es que como iglesia debemos orar mucho por el Papa, el sucesor de Pedro, así como la iglesia primitiva oraba cuando Pedro estaba en prisión. Nosotros sigamos el ejemplo de Cristo y de la iglesia primitiva, pues la fe de la iglesia depende mucho de Pedro. Y con estas consideraciones, queridos hermanos, doy por concluido este tema. No sin antes hacer extensivos a todos nuestros hermanos que cada sábado nos acompañan en los espacios de formación apologética de la Misión Católica Hospitalitos de la Fe, nuestros mejores deseos porque este nuevo año sea pleno de abundantes bendiciones, en el que cada proyecto sea coronado de éxitos y satisfacciones y podamos todos juntos ser partícipes de la construcción del reino del amor, recordando que no se ama aquello que no se conoce. Encomendemos este nuevo año a nuestra Madre Santísima María, Madre de la Divina Gracia. Buenas noches. Para finalizar, demos gracias al Señor por esta actividad en una pequeña oración. Gracias, Señor, por este maravilloso día, por tu infinita misericordia, por las bendiciones recibidas en esta actividad, por el aprendizaje obtenido en el foro chat, por tu amor y por cuidar de mí y de los míos. Gracias por todo, Padre mío. Amén.